No hay oficio ni profesión en los cuales el joven que los sigue no pueda ser un héroe. Esto dijo Walt Whitman. Hola, no sé a qué hora y día nos estás escuchando, pero sí sé con quién y dónde estás. Estás conmigo, Carlos Irisarri, y esto es La Buena Profesión, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos con producción de Germinar que empieza hoy y que explora caminos de mejora para los profesionales colegiados, porque creemos que una mejor profesión hace una mejor sociedad. Durante una serie de 6 episodios temáticos vamos a recorrer asuntos que se hallan en el epicentro de una posible renovación. Todos ellos fuente de problemas para el profesional, pero que también encierran unas cuantas soluciones. Porque eso es lo que vamos a pedir a nuestros invitados, no solo identificar causas, sino también proponer vías de mejora. Basta de quejas, es el momento de inventar. A nadie va a extrañar que esta serie empiece con el tema de este episodio, ya que se trata ni más ni menos que empezar por el principio, allí donde se gesta lo bueno y lo malo de los compañeros que se incorporan al mundo profesional. Por eso lo hemos titulado, con una falta de originalidad preocupante, Docencia contra Profesión. Contamos también con el firme apoyo de universidades a las que también les importa el futuro de sus egresados y les preocupa el trabajo de los futuros profesionales y su servicio a la sociedad. Hemos presentado este proyecto propositivo a las escuelas de arquitectura de la Comunidad de Madrid para empezar, y a unas cuantas les ha faltado tiempo para apoyarnos. Claramente todas tienen en común ese afán por explorar nuevos caminos, un alto concepto de la arquitectura como servicio a la sociedad y una verdadera preocupación por el futuro profesional de sus egresados, que son formados con puntos de vista diferentes según cada centro, pero siempre con esa perspectiva de ser útiles a los demás, y esto es algo que les honra. Se trata, como es notorio, de las escuelas de arquitectura de la Universidad de Alcalá de Henares, Francisco de Vitoria, Navarra, la Universidad Nebrija y la Universidad Rey Juan Carlos. Una lista ilustre en la que el orden es alfabético porque todas son igualmente importantes, cada una con su propio espíritu, seguramente todas necesarias. De un modo u otro nos van a acompañar episodio a episodio con sus alumnos en esta serie que comienza aquí. Hemos invitado para el tema de hoy a una arquitecta conocida no solo por su enorme capacidad de trabajo, sino por la inteligencia y calidad con que lo realiza. Desde la trastienda ha sabido definir con su equipo un grado universitario completo, con la valentía de separarse de lo que se ha estado haciendo de forma común y apostar por una estructura que por fin abandona el listado vitruviano en pro de una mayor conexión con la sociedad actual, a la que debemos dar servicio. Se trata, claro está, de Raquel Martínez. Raquel es arquitecta por la ETSAM y hasta el año 2014 ejerció la actividad profesional en su propio estudio con proyectos como el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva o la Biblioteca Francisco Umbral de Majadahonda. Desde 2011 es profesora del área de proyectos arquitectónicos en la Universidad Rey Juan Carlos, donde ha formado parte del equipo de redacción del plan de estudios del grado en Fundamentos de la Arquitectura y ha coordinado el anterior plan del máster universitario. Ha gestionado la implantación de estos estudios en los campos de Fuenlabrada y Aranjuez y entre 2016 y 2022 ha sido coordinadora del grado y directora del máster. Su línea de investigación principal se centra en el concepto de espacio en arquitectura y su aplicación en proyectos contemporáneos, especialmente de carácter educativo. Ese es el tema de su tesis doctoral que está realizando ahora mismo en la Universidad de Valladolid. También trabaja sobre la presencia de la mujer en la arquitectura a través del grupo Matrices. Raquel, bienvenida, vienes a estrenar nuestro podcast. Bueno, hay dudas razonables de que la docencia actual de la arquitectura sea la más adecuada. Parece que la preparación de los arquitectos actuales cada vez es más divergente de lo que va a ser su realidad después. Quizás ha pasado siempre, aunque así fuera, no es excusa para no preguntarse por si eso es cierto y si se puede mejorar. Te pediría, Raquel, que nos dieras para empezar un resumen de tu visión, desde tu experiencia, ese giro de timón que protagonizasteis en tu universidad hace tiempo, los problemas que han surgido o persisten, o sobre todo lo que podríamos hacer para mejorar la situación. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por pensar en mí para esta primera sesión del podcast. Gracias también al Colegio de Arquitectos de Madrid por la organización y por la gestión por apostar por este tipo de iniciativas. Para comenzar, yo también de manera canónica voy a hacerlo con una cita. En este caso de Siegfried Gideon, historiador y teórico de arquitectura, que dice: cada generación debe llevar consigo tanto el peso del pasado como la responsabilidad del futuro. Y me parece que estas palabras reflejan lo que es la enseñanza de la arquitectura, porque somos responsables de transmitir a las nuevas generaciones todo ese conocimiento de lo que la arquitectura ha significado y lo que significa hoy en día, pero también de abrir puertas y abrir la mente a lo que puede llegar a ser en el futuro. He dividido mi intervención en 3 apartados. Un primero para hablar un poco sobre cómo es la estructura hoy en día de los estudios. Un segundo apartado para hablar de cómo se diseñan estos planes de estudios, cómo se tienen en cuenta los contenidos que hay que abarcar. Y querría acabar muy brevemente con algunas reflexiones sobre el modo en que enseñamos y nos relacionamos con las estudiantes.
Aquí hago un inciso porque veréis que yo muchas veces hablo en femenino, hablo de arquitectas, hablo de las estudiantes, y esto es porque hoy en día más de un 60% del alumnado en las aulas de arquitectura son mujeres, y creo que esto ya está suponiendo un cambio en la formación de la arquitectura, y creo que lo va a suponer todavía un cambio mayor en la propia profesión. Y bueno, sospecho que esto es algo que quizá luego aparecerá en otras sesiones del podcast. Centrándonos en lo que a mí me toca, en esta buena educación, ¿no? Por enlazar con el título general del podcast, quería hablar, como os decía, primero sobre esa estructura que tienen los planes de estudios, porque aunque las recientes arquitectas y el inminente arquitecto que hoy nos acompañan lo conocen de sobra, tú, Carlos, también como profesor, seguramente van a escuchar este podcast muchas arquitectas y arquitectos que no tienen ninguna relación con la universidad y su única referencia es cómo estudiaron ellos, pero quizá no saben, bueno, pues cómo se estudia hoy para poder ser arquitecto o arquitecta. La arquitectura, eso sí lo sabemos todos, es una profesión regulada por ley porque tenemos unas reservas de actividad de manera que hay cosas que solo podemos hacer nosotras por tener ese título de arquitecta. Y la normativa hoy en día nos dice que para conseguir la habilitación es necesario cursar un grado y un máster. Este grado, que en la mayoría de las escuelas se llama Grado en Fundamentos de la Arquitectura, está compuesto por 5 años y 300 créditos. El máster consta a su vez de 1 año y 60 créditos, con lo cual digamos que este pack máster, grado, sigue un poco esta estructura clásica de los 6 años de estudios. He mencionado los créditos y de nuevo, bueno, pues por si alguien es un poco ajeno a este mundo, los créditos son un sistema de intercambio del espacio europeo de educación superior que lo que permite es que todas las universidades que pertenecen a este espacio europeo se reconozcan unas a otras la formación y se facilite la movilidad de nuestras estudiantes, porque va a ser reconocido en otros lugares lo que aquí se aprenda y viceversa. El estándar es que todas las asignaturas que forman el grado y el máster tienen normalmente 6 créditos, aunque hay algunas que tienen más, otras que tienen menos, y estos créditos se traducen en horas, ¿no? Normalmente un crédito depende de cada universidad, pero viene a transformarse o a ser equivalente a entre 25 y 30 horas, de las cuales hay 10 horas que son lectivas, es decir, estas son las horas que un estudiante va a la universidad a formarse, a recibir esta formación, y hay otras 20 horas que son esas horas del trabajo autónomo, ¿no? Donde pues va a estar proyectando, va a estar estudiando o va a estar haciendo las prácticas. Si hacemos toda la conversión, ¿no? del grado y del máster en las horas, pues al final una estudiante de arquitectura va a dedicar 10.800 horas a su formación. Así que si atendemos a ese número mágico que daba Gladwell, ¿no? donde decía que era necesario dedicar 10.000 horas de práctica para convertirse en un experto, pues de alguna manera esa formación en arquitectura está pensando, ¿no? en que el estudiantado que cursa los estudios alcance pues ese nivel de maestría. La segunda parte sería, claro, el decir, está muy bien, son 10.800 horas, pero ¿dedicadas a qué? ¿No? ¿En qué conocimientos está formando o estamos formando a quien quiere convertirse en arquitecto? Y aquí viene un poco la organización de los planes de estudio. Bolonia lo expresa no tanto por conocimientos, sino por competencias. Nos dice una serie de competencias que tienen que adquirir esas personas que quieren convertirse en arquitecta o arquitecto. Por si alguien tiene curiosidad, esto se puede consultar en la Orden EDU 2075/2010 de 29 de julio y allí te encontraríais con 5 competencias básicas, 10 competencias generales y 75 competencias específicas, ¿no? Y esto es lo que tiene que abarcar cualquier plan de estudios que quiera formar arquitectas y arquitectos. Para que tengamos una idea de cómo se enuncian estas competencias, voy a leeros algunas, ¿no? Por ejemplo, hay una competencia general del máster, que es un poco larga, ya aviso, que dice que tenemos que conseguir que el estudiante tenga aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de los usuarios del edificio, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.
Ahí es nada. Otra competencia específica del grado es adquirir conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional, o bien un conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto. Como veis, todas estas competencias son diversas y están agrupadas en bloques o módulos, ¿no? Un módulo proyectual que engloba esas asignaturas de composición, proyectos, urbanismo, un módulo técnico donde tendríamos las asignaturas de construcción, estructuras, instalaciones o gestión, y ese módulo propedéutico previo donde obtenemos los conocimientos de dibujo y las ciencias básicas como matemáticas, física o geometría. Todo este marco normativo yo creo que tiene una componente muy positiva, que es una homogeneización de la formación que alguien que quiere llegar a convertirse en arquitecta debe recibir. Y me parece que a partir de él no tiene mucho sentido, aunque sé que a veces se hace, hablar de universidades de primera o de segunda en la formación de arquitectas o arquitectos, ¿no? Porque la buena noticia es que esto está arreglado y la universidad tiene que asegurar que sus estudiantes adquieren estas competencias que se han definido como necesarias para poder ejercer la profesión. También es cierto que dentro de esto siempre hay un margen para elaborar los planes de estudios, porque yo como universidad, cuando planteo mi plan de estudios, puedo dedicar, si a la historia, al conocimiento de la historia de la arquitectura, que es una competencia que hay que adquirir, le dedico 10 horas o le dedico 100. Y lo mismo puedo hacer con otras materias, de manera, pues que ahí sí va a surgir un cierto, no sé si llamarlo sesgo, pero sí podemos decir que una diferenciación, porque cada universidad va a apostar por un determinado perfil, ¿no? Tú mencionabas antes este perfil a lo mejor más profesionalizante, en el que a lo mejor ha optado, ¿no?, algunas universidades, frente a otras que a lo mejor tienen una visión más clásica o más tradicional centrada en los proyectos. Aquí querría mencionar el papel de las agencias de evaluación, que son muy criticadas, ¿no?, por muchas cosas, pero que también sí creo son necesarias para mantener un poco las reglas del juego y esa calidad de la formación. Cuando una universidad quiere implantar un plan de estudios, en este caso de arquitectura, tiene que someterlo al análisis de la agencia de evaluación de su comunidad. En el caso de Madrid es la Fundación Madrid+D, ¿no?, la que evalúa este plan, la que da el visto bueno y la que además de manera periódica va a proceder a reevaluarlo y a volver a verificarlo, de manera que se va a chequear que se está cumpliendo con esas competencias y con esos resultados. Hay también otro indicador que yo quiero mencionar para introducir también algún matiz con respecto a su uso, que es la empleabilidad. Este es un indicador que cuando es positivo a las universidades les encanta publicitar, ¿no? Y vemos las noticias y se hacen eco de que un 100% de los titulados encuentran trabajo en los primeros 3 o 6 meses tras completar su formación y que además el 80% es con cosas que están muy vinculadas a lo que han estudiado. Y lógicamente esto es un motivo de orgullo y es importante, ¿no?, que sea así, es una buena noticia que sea así, porque como universidad tenemos una responsabilidad con la gente que viene a formarse de que eso les va a servir para poder incorporarse al mercado laboral. El matiz que yo quiero introducir es porque creo que no debemos dejarnos cegar y convertir a la universidad en una institución que vaya un poco como a rebufo del mercado o que sea subsidiaria de las demandas y de las exigencias del mercado. Yo creo que la universidad debe tener un papel activo, tanto en el mercado como en la propia sociedad, y tenemos que conseguir que se valore la formación que estamos impartiendo y que luego sea demandada esa formación que damos. Creo que hay que encontrar un equilibrio, aunque es difícil, entre dar al mercado lo que está buscando, pero a la vez conseguir modificarlo, ¿no?, para que busque también otras cosas u otros valores que entendemos que pueden ser necesarios para todos como sociedad. Y me gusta hacer hincapié en esto porque cuando alguien se titula como arquitecta o arquitecto, mi objetivo, y creo que nuestro objetivo como profesoras y profesores no es solo que consiga, o no debe ser solo que consiga trabajo en los próximos 6 meses o en los próximos 6 años, es que pueda seguir ejerciendo su profesión durante los siguientes 40 años que va a durar su vida laboral. Y eso requiere de una formación sólida y de unas
competencias pues que realmente le permitan, ¿no?, ir transitando por todos los cambios en los que se va a encontrar durante esta vida laboral. Hay una competencia básica, ¿no?, de estas normativas donde nos dice que hay que dotar a los estudiantes de las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. Es decir, nos están pidiendo que les enseñemos a pensar, ¿no?, que les enseñemos también a localizar información, que más allá de solo contenidos les enseñemos a ser críticos con lo que reciben y con lo que perciben, para que puedan a su vez proponer los cambios que vean necesarios, ¿no? Me parece que a mí esa contribución sería un garante del largo plazo y de esa responsabilidad de futuro que nosotros tenemos, como nos recordaba Gideon. Y esta cuestión engancha para mí con el último apartado con el que querría acabar mi exposición, y luego ya podemos debatir y comentar, que es hablar de los cuidados dentro de la Escuela de Arquitectura. Y esto es quizá una cruzada un poco personal, aunque debo decir que por suerte compartida con muchas compañeras y compañeros. Yo creo que las cosas han cambiado o están cambiando respecto a cuando nosotros nos formamos como arquitectas y arquitectos, y en este sentido pues me interesará saber, ¿no?, cuáles son las vivencias o las opiniones de Berta, Javier y Carmen, que lo tienen más reciente. Pero como os decía, yo tengo pues una especie de cruzada personal en eliminar esta épica del sacrificio y la épica del sufrimiento cuando se estudia arquitectura. Creo que hay que desterrar la glorificación de las noches sin dormir, de la vida casi monacal dedicada únicamente a la arquitectura y dando la espalda a todo lo demás. Creo que en general las estudiantes ahora son más inteligentes quizá de lo que éramos nosotras entonces, y entienden que la arquitectura es un componente más de su vida con mucha importancia, pero que no debe opacar lo demás. Parece que ahora los cuidados o hablar de cuidados está de moda, y yo creo que es importante que lo esté, pero sobre todo que no pase de moda. Y me preocupa que a veces como arquitectas se nos exige o se espera de nosotras una arquitectura y unas ciudades que cuiden, pero luego nos olvidamos del propio cuidado mientras estamos en el proceso de formar a otros arquitectos y arquitectas, ¿no? Y creo pues que de nuevo, ¿no?, por cerrar otra vez con Gideon, si cuidamos a quien tiene luego que proyectar la arquitectura que nos cuide, estamos también haciendo esta labor, ¿no?, de garantizar que haya un futuro mejor. No es poca cosa. Yo, la verdad es que me va a costar seleccionar, he ido tomando nota de temas que creo que estaría bien desarrollar. Quizás al final, efectivamente, los jóvenes arquitectos, que aparte de bajar la edad media, por cierto, que te agradezco que me estés incluyendo todo el rato en cuando tú estudiaste, bueno, porque yo estaba como en una glaciación anterior. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver si conseguimos, bueno, por lo menos abarcar o rozar algunos temas. El primero que me gustaría es sobre el tema de la empleabilidad. Está claro que la universidad, correr hacia el empleo, siempre va a llegar tarde, además, que es un esfuerzo estéril, pero sí es cierto, y eso tú lo sabes mejor que nadie, porque vosotros habéis sido pioneros en vuestro plan de estudios en, digamos, un poco incorporar la empresa. Hay un podcast mexicano, que yo creo que es uno de los más oídos de la arquitectura. En México hay un nivel fabuloso de arquitectura y de profesión. Además, hay un podcast que a mí me gusta mucho que se llama Escucha Arquitectura, en el que cada semana entrevistan a un estudio de arquitectura, siempre las mismas preguntas, además, tema empresarial, tal. Hay una de ellas que siempre es, oye, ¿qué habéis echado de menos en la formación? ¿Qué es lo que os ha costado? Todos, y además con acritud, dicen, gestión empresarial. Y es que incluso a proyectar, pues gran parte lo podríamos haber aprendido por nuestra cuenta. Eso es una cuestión de practicar. Pero la gestión empresarial o te la dan o tienes que buscarte, ¿no? ¿Hasta qué punto? Quiero decir que, por un lado, también dirás, bueno, estás en los dos extremos, tal, también. Yo he hecho en falta también en los programas, me parece asombroso que no haya ninguna escuela que incorpore plenamente, a lo mejor la hay, más o menos, ¿no? Quizás una de nuestras sponsorizadoras, pues temas de antropología para un arquitecto, de sociología para quien va a hacer urbanismo, ¿no? De cosas básicas, de manejo de estadísticas, de cómo se mueven las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo os habéis planteado cuando habéis hecho, ahora estáis además renovando títulos, etcétera, conseguir ese equilibrio entre una profesión generalista que tenga ese componente pragmático sin pensar en nada más que en el empleo? Sí, bueno, yo creo que es que lo que tampoco tenemos que confundir, para mí, que demos una formación empresarial al estudiantado o que les hablemos pues de que efectivamente tener un estudio de arquitectura es tener un negocio.
eso no me parece que sea estar haciéndole el juego al mercado, ¿no? No creo que por mencionar la empresa parece que nos estemos poniendo al servicio de las estructuras más malignas, por decirlo de alguna manera, que puedan estar en el mercado laboral. Estamos dando herramientas para que luego esa gente, esas personas, esas arquitectas y arquitectos puedan, sobre todo, bueno, pues desarrollarse profesionalmente con plenitud. Es verdad que cuando nosotros tuvimos que asumir de manera concreta la elaboración del plan de estudios, una de las preguntas que nos hacíamos era efectivamente esta, ¿no? Teníamos unos años a nuestras espaldas de desarrollo profesional en distintos ámbitos de la arquitectura, y entonces hubo dos cosas que queríamos de alguna manera tener muy presentes en esos planes de estudios. Una, que la profesión era mucho más rica de lo que nos habían contado, ¿no? Que había muchas más salidas profesionales de las que se nos habían planteado, al menos, bueno, pues a nosotras durante la carrera, y que era importante que las estudiantes las conocieran cuanto antes, ¿no? Y se pudieran también como identificar con ellas, ¿no? Porque además, junto a ese conocimiento de las salidas profesionales, creíamos también que debía haber una dignificación de cualquier tipo de desarrollo profesional, porque un mensaje que sí recibíamos es que a lo mejor te podían hablar de cosas como tasaciones o de ser funcionario en la administración pública, pero siempre eso era para el que fracasaba, ¿no? Para el que no sabía hacer otra cosa. Entonces siempre se te ofrecía como una especie de salida B, ¿no? De plan B o puerta de atrás, pero que realmente no se percibía como deseable. Y la segunda cuestión tenía que ver efectivamente con estas cosas que podías haber echado de menos, ¿no? Lo que te hubiera gustado que te contaran cuando estabas estudiando arquitectura. Y es verdad que aquí, bueno, pues podría haber mil cosas. Y bueno, esto no es por hacer la pelota, ¿no?, al Colegio de Arquitectos de Madrid en el que estamos, pero sí recuerdo que una de las cuestiones que nosotros mirábamos era, por ejemplo, la formación continua que estaba ofreciendo el colegio en aquellos momentos, porque nos parecía que efectivamente estaban haciendo, y sé que a día de hoy lo siguen haciendo, esa labor como de cubrir a lo mejor los huecos donde las escuelas no llegan. Y es que luego aquí te encuentras un poco con esta normativa de la que yo hablaba antes, ¿no? Es decir, al final me parece que son 75, 80, 90 competencias, ¿no?, las que hay como que embutir en los planes de estudios. Yo calculé una vez que a una media, ¿no?, de asignaturas, 6 créditos, 360 créditos y demás, pues no sé si como cada asignatura tenía que cubrir 2 competencias, porque si no prácticamente no llegabas. Y algunas competencias, pues claro, conocimiento de las bellas artes, conocimiento del simbolismo, o sea, realmente es que trabajamos a veces con planes, con una formación que, como bien has dicho, es generalista y es muy extensa, y entonces sí hay cosas que podemos echar en falta, pero realmente es que es un poco difícil, ¿no?, muchas veces el poder juntar todo o abarcar todo lo que sin duda sería interesante. Siempre podía ser peor. Ya sabes, en Roma me hubiera sabido también música, astrología, no sé qué más de la lista está de Vitruvio. Oye, ahora que has mencionado los colegios, tenía también por aquí apuntado efectivamente hablar del papel de formación que tienen los colegios, quizás con una descoordinación con lo que se hace en las escuelas que sería deseable quitar, ¿no? Yo creo, ya anticipo por lo que has comentado, que ves un papel como de más completar o suplir la poca agilidad que tiene una universidad para adaptarse a lo que pueda hacer falta en la docencia. Sí, yo creo que esa puede ser una labor. Hombre, creo que también, y yo sí lo estoy notando, ¿no?, en los últimos años, que hay un mayor interés por el colegio por acercarse de manera efectiva a la universidad. Bien es cierto que nosotros hemos tenido algunos profesores, alguno presente hoy aquí con nosotros, que muy desde el principio siempre han invitado a miembros del colegio a que acudieran, ¿no?, a la universidad, a que contaran cosas a nuestros estudiantes. Este año, por ejemplo, hemos tenido también como unas jornadas de empleabilidad, creo que por desgracia se llamaban así, pero bueno, a las que ha acudido el Colegio de Arquitectos, ¿no?, para contar también un poco la labor que hacen facilitando distintas salidas laborales. Sí sería seguramente deseable que fuera mucho más fluida durante la propia formación, ¿no?, de los estudiantes
la conexión con el Colegio de Arquitectos. Lo que pasa que esto también implica que el colegio tiene que hacer una cierta reconversión para no ser solo el colegio de los arquitectos que visan, ¿no? O de los arquitectos que proyectan, porque si lógicamente nosotras estamos apostando en las universidades porque se entienda a veces la profesión de una manera mucho más amplia y puedan entrar, ¿no?, otras visiones, bueno, pues es necesario también que el colegio no esté solo reducido a eso. Y por supuesto, como dices, el colegio tiene una facilidad, ¿no?, para poder gestionar y adaptarse a demandas inmediatas del mercado laboral o del entorno profesional, pues que los planes de estudio de las universidades, por sus dinámicas, pues es mucho más lento que lo puedan incorporar, con lo cual, bueno, todo lo que sea diálogo entre ambos, yo sí creo que será siempre positivo. Bueno, has comentado también temas sobre personalidad, lo he dicho yo también ahí, porque es así, vamos, que como he tratado con todas estas universidades para preparar el podcast, la distinta personalidad que tiene cada una. Y eso tiene también un lado que puede ser discutible, ¿no? Efectivamente, el que no todos los alumnos lleguen al mismo sitio o no todos los alumnos tengan las mismas competencias. Por lo menos en el grado quizás no sería interesante el plantear la existencia de un examen de estado. Este país todos los graduados tienen que pasar, bueno, en Estados Unidos se hace casi en cada ciudad, pero en casi estado, ¿no? Cada vez que quieres trabajar en un estado, tienes que hacer un examen ahí, ¿no? Y luego ya distinguirse con el máster. Bueno, yo no soy muy partidaria, ¿no? Lógicamente aquí tengo que defender a la institución y tengo que defender la capacidad de la universidad para sancionar el conocimiento de las personas que cursan una formación. Si entrando quizá un poco más en esta cuestión de las posibilidades, lo que sí me parece a mí un poco extraño, y yo creo que tú y yo alguna vez también lo hemos comentado, es que el grado al final, ¿no?, se conozca como grado en fundamentos de la arquitectura, ¿no?, donde parece que no estamos simplemente dando unas ciertas nociones de qué es esto de la arquitectura durante 5 años y luego ya llegamos al máster y en un año, ¿no?, rematamos y somos arquitectas y arquitectos. Y también la cuestión, claro, de que este grado no tenga reconocidas ningunas atribuciones, ¿no?, que no nos posibilite, hombre, lógicamente te puede posibilitar para trabajar de distintas cosas, pero desde luego de nada relacionado, pues, con lo que se entiende, ¿no?, que es la profesión de arquitecta o cualquier cosa que requiera de un visado. Entonces yo no estaría tan a favor, ¿no?, de esa especie como de examen, porque creo que si se hace una buena labor por parte de las agencias de evaluación, de verificación de esos planes de estudio, cuando hemos acabado el grado, deberíamos tener esa formación homogénea más allá de distintas peculiaridades o especificaciones. Pero quizás sí sería interesante que se reconociera alguna capacidad, ¿no?, para ejecutar algunas cosas. Ahora volvemos yo creo que tienes que aprovechar para hacer una petición a las agencias. ¿Qué tienen que hacer las agencias para mejorar? Todos las sufrimos, todos los docentes, pero quien hace un plan, efectivamente, bueno, sacar adelante un plan de estudio, nadie sabe lo que es. Entonces, ¿qué habría que pedir a estas agencias para que fueran más ágiles, garantizaran mejor docencia de la arquitectura? Bueno, de la arquitectura de cualquier profesión. Pues, yo en general, aquí vuelvo un poco a lo mismo casi que con los colegios. Yo lo que pediría quizá sería diálogo, y un diálogo eficaz, que te pudieras incluso sentar con alguien a explicarle cuáles son las ideas que están detrás de tu plan de estudios o que sustentan tu propuesta de formación. Todo el intercambio, ¿no?, se realiza a través de una plataforma donde se mete la información con palabras contadas, que si no se bloquea el sistema. Ellos te vuelven a contestar con otro escrito que no es afortunadamente no llega a los niveles de una jerga jurídica, pero que muchas veces pues te quedas casi como dudando lo que te han querido decir. Y sin embargo, mi experiencia personal es que una vez que has conseguido que se apruebe ese plan de estudios y tienes que ir a los procesos de verificación, como a esta especie como de supervisión, ¿no?, que te hacen a los X años, ahí que es cuando viene el panel, ¿no?, de expertos, ahí que es cuando tienes como la posibilidad de tratar como con las personas, de hablar, de enseñar, de mostrar trabajos, de discutir planes de estudio o guías docentes. Normalmente todo suele ser bastante más fluido y suele haber como un entendimiento bastante mejor.
también pasa a veces, bueno, pues que claro, te dicen cosas que luego no se atreven a dejar por escrito, ¿no? Pero eso ya, bueno, pues puede ser otra cuestión. Yo creo que sobre todo, hombre, habría que eliminar un poco trámites burocráticos, incluso, por ejemplo, hay muchísima rigidez con los tiempos de presentación de las propuestas de modificación de los planes o demás, ¿no? Nosotros ahora efectivamente se está corriendo para presentar el plan, porque es que si no lo presentas ahora ya te quedas como un año en el vacío, que no puedes. Entonces, bueno, pues seguramente si hablaras con ellas, me imagino que habrá pues estos problemas a veces de personal, ¿no? de gente que administre la información que sufrimos también desde las universidades, pero sí creo que a lo mejor un enfoque más personalizado ayudaría bastante, ¿no? a que esto fuera más fluido y fuera también como mucho más sencillo. Y voy al tema quizás ahora más polémico de todo esto, que es un poco el que une universidad y profesión, que es el tema de las pasantías, becarios, todas estas cosas, pero sin embargo, quiero decir que funciona muy bien en otros países, ¿no? Que aquí hay como cierta alergia, parece que el becario ya está denostado, pero todo ese conocimiento subjetivo, el objetivo claramente siempre va a ser más fácil en la universidad, pero un conocimiento subjetivo de proyectar, de unir todo esto, luego hablamos de la asignatura de proyectos si nos da tiempo, que siempre, bueno, pero bueno, efectivamente, ¿por qué está siempre todo tan reacio y siempre todo tan extraño? En las universidades tienes unos créditos, pero bueno, al final los alumnos hacen cualquier cosa por ahí, no saben muy bien el qué, aparecen con un papel de que han hecho no sé cuántas horas, tal, se puede organizar algo más serio, decir, bueno, 2 años en un estudio, ya, estudios que están homologados, están supervisados, no lo sé, de algún modo se tiene que poder resolver. Sí, bueno, de hecho, si no me equivoco, estos días se aprueba, ¿no? Como el nuevo estatuto, bueno, ya está como aprobado, pero había como que entraba en vigor esta cuestión de quién iba a pagar la seguridad social, ¿no? Me parece que a partir del 1 de enero empieza un poco esta cuestión de que hay como que reconocer de alguna manera y tener como que dados de alta un poco a estos becarios o estas prácticas. A ver, las prácticas dependen mucho de los planes de estudio de las distintas universidades. Hay algunas que no los tienen contempladas dentro de la formación. Ahora mismo, por ejemplo, por normativa, la Fundación Madrid +D sí las está pidiendo en el máster, dentro de la formación de máster, pero no necesariamente en el grado. En el caso de nuestra universidad, por ejemplo, siempre han sido obligatorias por una propia cuestión de la universidad, y en estos momentos, si no me equivoco, se elevan hasta 500 horas de prácticas en distintas empresas o instituciones relacionadas con la arquitectura, y tienen un seguimiento para garantizar, ¿no?, que se están haciendo cosas que realmente son de formación dentro de la disciplina arquitectónica. Yo tengo sentimientos encontrados con las prácticas, no lo veo de manera tan positiva como lo ves tú, pero porque me parece que al final la estructura laboral de este país, y por eso ahí también mencionaba antes esa necesidad de cambiar la estructura social y laboral, acaba aprovechándose un poco de estas prácticas, y yo a veces tengo la sensación de si no estamos mandando mano de obra gratuita al mercado, ¿no? Porque yo estaría muy a favor de unas prácticas, unas becarías, unas pasantías donde realmente se ofreciera un plan de crecimiento y un plan de desarrollo a esa persona que se incorpora, que luego podrá decidir si lo acepta o si se quiere ir a hacer otra cosa. Yo he tenido estudiantes, ¿no?, que han aprovechado, por ejemplo, las prácticas para probar en distintos sitios, ¿no? Pues me he ido a un estudio pequeñito que lo hacían todos ellos, y ahora me he ido a una ingeniería donde solamente me ocupo de este tornillo, y ahora me he ido a colaborar con una ONG que tal. Y entonces, bueno, pues voy viendo efectivamente qué me puede interesar. Pero también en muchas ocasiones sí me da la sensación, ¿no?, de que se acaba convirtiendo, bueno, pues en esa especie como de carne fresca, ¿no?, o carne de reemplazo, que cuando ha acabado sus 500 horas, pues ¿para qué le voy a hacer un contrato en serio? ¿Para qué le voy a dar una continuidad si puedo tener a otro, ¿no?, que está llegando? Eso, por ejemplo, en algunas ocasiones, desde las propias asociaciones, las propias delegaciones de arquitectura,
pedían que se generara una especie como de sello de buenas prácticas, ¿no? Y yo creo que esto es algo que incluso con el colegio alguna vez lo hemos comentado nosotras, que pudiera de alguna manera, bueno, pues reseñarse esas empresas, estudios, instituciones que tienen una política sana de prácticas que realmente están aportando a la formación de esos estudiantes. Por supuesto, claro, si nosotros nos enteramos de que es que le tienen enrollando planos o llevando los cafés a la gente, las prácticas se tienen que parar, ¿no? y hay que ir a otra cosa. Pero sobre todo, bueno, pues que no fueran percibidas, que yo creo que a veces los estudiantes lo perciben casi como una especie de peaje, ¿no? Pagar por trabajar. Y yo creo que eso no es en ningún caso positivo. De todas maneras, que no sepamos organizar no significa que no haya que hacerlo, lo que has dicho. Ahora mismo se está debatiendo quién paga la seguridad social, que es decir, no mejoramos la sociedad porque no sabemos quién paga la seguridad social. Joder, pues habrá que buscar el sistema, ¿no? Pero vamos, los que hemos trabajado durante la carrera, una labor impagable, que es decir, podía no haber ido a clase a nada y sin embargo, con lo que he aprendido yo en un estudio, pues es lo que he usado después, ¿no? La profesión del futuro está aquí delante nuestro, ¿no? Tenemos a dos egresadas de los últimos años, a Carmen Bistuer y a Berta Gámez, y a un compañero que está a puntito también ya de terminar y colegiarse, Javier Madero, los cuales me gustaría que nos dieran, por supuesto, si tienen alguna pregunta, a ti sobre todo que eres una experta en cómo se organiza la docencia, ¿no? Pero también pues su visión, ¿no? Ahora que están trabajando, que casi han terminado, dice que han tenido de útil, de inútil, qué les falta, qué formación que han tenido, ¿no? Con independencia de que efectivamente pues cada uno viene de una escuela y todas tienen sus diferencias, ¿no? Me gustaría preguntarte, más bien sacar el tema de lo bonito que tiene la carrera de arquitectura, que te enseña a amar lo que haces, ¿no? Te apasiona tanto lo que haces que es que serías capaz de trabajar gratis. Entonces, este amor al arte, ¿no? Trabajar por amor al arte y esta sensación de decir, yo me voy al fin del mundo porque quiero trabajar para esta persona. Y quiero además que es que si no me paga durante 5 meses me da exactamente igual. Y esto en otras carreras no pasa. Entonces, ¿cómo ves tú desde el ámbito de la universidad enseñar a trabajar por amor al arte? Claro, sí, yo creo que es que eso forma un poco parte de esa épica perversa, ¿no? Y de esa épica como de sacrificio. Y yo creo que de alguna manera esa formación reverenciando, ¿no? A determinadas figuras, pero también muchas veces, claro, sin acabar de explicar quiénes son esas figuras, sin acabar de explicar un poco como la trastienda. Yo creo que ahí, bueno, pues sin entrar, ¿no? en cómo se sostiene luego financieramente, económicamente, ¿no? un estudio de arquitectura, es una pequeña trampa, ¿no? O una gran trampa para las estudiantes. Yo ahí lo único que te puedo decir es que, desde luego, siempre cobrando, ¿no? O sea, esto es una cosa que nosotras a las estudiantes, y por eso yo a veces estoy tan en contra incluso, ¿no? Como de estas prácticas profesionales, porque me parece que parece como que puedan colaborar mal entendidas a ese trabajar sin cobrar, ¿no? Y yo creo que si de alguna manera también desmitificamos la profesión, desmitificamos las figuras que hay dentro de la profesión y además dignificamos cualquier salida profesional que emprendamos, creo que también estaremos dando un poco esa semilla para que luego tengamos una profesión mucho más sana, ¿no? Porque efectivamente, como decía Carlos, claro, uno de los problemas es luego la precarización que tiene nuestra propia profesión. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Le comentaba también el otro día a Carlos, hablando con un compañero, yo siempre digo, ¿no? Que un poco como tú, que seguramente la arquitectura es como una de las profesiones más bonitas de estudiar y que luego a veces su realidad profesional es un poco más fea, ¿no? Y este compañero me defendía lo contrario. Me decía que es que él, cuando había llegado a la profesión, se había dado cuenta de que la profesión era mucho más bonita de lo que le habían contado, porque había muchísimas más salidas profesionales de las que a él le habían puesto delante, y que entonces él había disfrutado mucho más, ¿no? Durante los años que llevaba ejerciendo y que todavía le quedan por ejercer, que a lo mejor con la propia carrera, que él sí había sentido como que le querían dirigir demasiado en una dirección. Sí, totalmente. O sea, casi parece que te paguen por trabajar no puede ser cosa de un arquitecto, ¿no? O sea, que casi estás trabajando sobre la humanidad, sobre el bien de las personas y mejorando la vida, pero
que te paguen por eso es casi como absurdo. Entonces... Por eso se llaman honorarios, nos hacen los honores, ¿sabes? Como no hay manera de pagarnos, pues te dan los honorarios. Totalmente. No, es verdad. Es que tenemos problemas a veces con el lenguaje, ¿no? Es como, pues igual, trabajamos en estudios de arquitectura, no trabajamos en empresas, ¿no? Porque está mal, ¿no? Es como feo. Entonces, sí, yo creo que hay también, bueno, pues lógicamente una especie como de retórica asociada, ¿no? A nuestro papel o a nuestra figura en la sociedad que nos ha hecho un poco de daño. Sí, totalmente. Y de hecho, la otra pregunta que quería hacerte a raíz de esto es ¿por qué en las escuelas, bueno, o por lo menos es mi experiencia personal y lo que veo en la hora de trabajar y ver la formación que ha tenido la gente que está a mi alrededor de la misma quinta, casi se forma en el arquitecto estrella, ¿no? Estás en la universidad haciendo el rascacielos más grande de Manhattan, estás haciendo cosas que cuando vas a salir a la vida laboral, incluso estando en un estudio grande, es muy posible que no te toque hacer y que llegues a la profesión, te pongas a distribuir unos baños y de repente te pegues 5 meses distribuyendo unos baños y digas, ¿pero para qué? ¿Qué hago yo aquí? Si yo estaba haciendo yo estaba haciendo rascacielos en Manhattan hace 5 meses. Entonces, esta visión del arquitecto estrella también se lleva un poco a la educación y luego a esa frustración cuando la gente llega a la vida real y no hace rascacielos. Entonces, desde la universidad, ¿cómo gestionar esto? Pues fíjate que es que eso exactamente es lo que nosotros nos planteamos hace ya 14 años, ¿no? Cuando empezamos a elaborar el plan de estudios. Entonces, reconozco una punzada de tristeza al escuchar en tus palabras que algunas cosas siguen un poco igual. A ver, hay una componente que yo creo que, como tú misma dices, es que es muy difícil sustraerse de ese magnetismo que tiene proyectar un rascacielos o poner a tus estudiantes a proyectar un rascacielos, ¿no? Yo como profesora que soy de proyectos, pues claro, es que hay determinados enunciados, ¿no? Una biblioteca, que es que realmente, bueno, pues sabes, tienes la perspectiva por delante, oye, de unas semanas de mucho disfrute, ¿no? Y entonces es verdad que a veces nos cuesta el poder sustraernos a eso, pero yo creo, o por lo menos, bueno, nosotros sí que hemos intentado, por ejemplo, en los niveles de proyectos, establecer como una especie de cuestiones básicas que haya como que saber, ¿no? Yo he estado muchos años dando introducción a proyectos y, por ejemplo, decía, es que el que no me resuelva bien una escalera, o sea, me da lo mismo como hayas hecho todo lo demás, ¿no? Pero una escalera tienes que saber cómo se resuelve y un baño, ¿no? Por lo menos vamos a saber como esas cosas básicas. Y luego, además, si esa escalera y ese baño pues, están en una biblioteca estupenda, pues mejor que mejor, ¿no? Pero atender un poco a esas cosas. Ahora, por ejemplo, en el máster llevamos unos años donde estamos dando opciones dentro de los enunciados del proyecto fin de carrera. Damos un enunciado más artístico, ¿no? Si lo queremos así, más de hacer el rascacielos o la biblioteca o algo parecido, pero luego, por ejemplo, bueno, pues damos también un enunciado pues, más controlado, ¿no? El año pasado pues, era un bloque para colectivos vulnerables en Fuenlabrada y era una parcela de 600 metros cuadrados con una edificabilidad de 2,5. ¿No? Y trabajamos también con esa base. Y lo que es sorprendente es que tiene mucha demanda y a los estudiantes les interesa también mucho. Y además es que yo defiendo que es que también hay que hacer buena arquitectura en ese bloque de viviendas modesto para colectivos vulnerables. No eres mejor arquitecto porque resuelvas el rascacielos que unas... ¿no? que una pequeña cabina de baños para un polideportivo en un pueblo. Entonces, nosotros, por lo menos, sí hemos notado que hay un reconocimiento también por parte de los estudiantes de que ese tipo de arquitectura también les interesa, ¿no? O ese acercamiento, a lo mejor, pues, más cercano, efectivamente, a lo que va a ser luego o a lo que puede ser luego su desarrollo profesional. Hay que citar a Hassan Fati, esto que decía, de la arquitectura del pobre merece la misma dignidad que la del rico, bueno, claro, que es decir, dignidad, ¿no? Pero bueno, y también vamos a aprovechar, aunque tenemos algún otro espacio para esto, para
reivindicar al arquitecto anónimo profesional que nos sale en las revistas al final. La paradoja, lo que nos gusta de las ciudades lo hace un arquitecto municipal oscuro que nadie sabe quién es, que escribió la ordenanza, que en Salamanca no está lleno de soportales por sus arquitectos, ni Londres vas por allí paseando y ves el patio inglés y dices qué bonito, la parcelación de Amsterdam. Eso lo ha hecho un tipo que estaba en una oficina municipal haciendo una ordenanza. Si le dejas al arquitecto decidir, seguramente no hace nada de eso, ¿no? Que decir que hay un edificio azul ahí y tal. Sí, no, Javier, no sé si tenías también algo que... Sí, bueno, habéis tocado muchos temas que efectivamente podríamos discutir durante horas. O sea que bueno, ya tenemos algo que ansiar para futuros episodios. Pero yo quería volver un poco a lo que has mencionado de que la universidad tenga un papel activo frente al mercado laboral y preguntar qué tendencias ves de cómo se está desarrollando la profesión y de cara al futuro, cuáles pueden ser esas nuevas aptitudes o esas ramas que está cogiendo la profesión. Ya, esa es una pregunta muy, muy difícil porque no tengo yo bola de cristal. Pero bueno, quizá enlazando un poco con lo que comentaba antes, yo sí veo al menos en nuestro estudiantado, una tendencia a tener un poco más como los pies en la tierra, ¿no? y a que efectivamente, por ejemplo, el tema del compromiso social, ¿no? el poder vincularse incluso como a organizaciones o a trabajo que activamente mejore, ¿no? la vida de la gente, sí tengo la percepción de que es algo que les interesa. Y creo que también, de nuevo, ya digo que mi visión a lo mejor es muy parcial, por el tipo de estudiantes que nosotros tenemos y también pues intuyo que inevitablemente por la formación que ofrecemos, bastante desarrollo pues en esto que tradicionalmente se han considerado periferias, ¿no? Pero yo creo que afortunadamente cada vez vamos teniendo más arquitectas y arquitectos, pues eso, ¿no? En distintos puestos de administración, también en política, en otros lugares donde se toman decisiones que luego muchas veces tienen mucho más impacto que realmente el construir, ¿no? El edificio icónico que pueda estar ahí en las revistas, ¿no? o que pueda como dar paso a las revistas. Yo, hombre, tengo también la sensación de que en general los trabajos cada vez van a ser más colaborativos, con lo cual la figura del arquitecto estrella, que aunque todavía sigue teniendo tirón, de alguna manera también se diluye, ¿no? o se está diluyendo mucho más. Ahora pues a lo mejor son más oficinas que tienen un cierto renombre, pero yo creo que ya todos entendemos, bueno, pues que hay mucha gente detrás de cada uno de los proyectos o de los planes urbanísticos o de las propuestas que son como esa cara más visible de la profesión, pero sí creo que hay como que lo positivo, lo que sí me parece esperanzador es que realmente la gente se lanza a desarrollos pues de infografías en 3D, de diseño de experiencia de usuario, temas de consultoría, temas de gestión, empresas de valoraciones, y vienen, te lo cuentan con un orgullo que yo debo decir que no hubiera tenido si hubiera tenido que ir a hablar con mis profesores y a decirles que a lo mejor estaba haciendo esas cosas, porque realmente, claro, hubiera percibido que no era adecuado, ¿no? Lo cual, bueno, pues ahora me doy cuenta de que era una sublime tontería, ¿no? Pero bueno, ha hecho falta unos años para llegar ahí. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que no sé cómo de fácil es responder. Bueno, desde que se empezaron a pensar los planes de estudio que tenemos ahora mismo en las escuelas, han pasado 15 o más de 15 años en algunos casos. Y en todo este tiempo, para empezar, hemos pasado por una crisis, hemos vivido, hemos salido y hemos reflexionado en torno a una gran crisis.
Ha cambiado el paisaje, ha cambiado el escenario de nuestras escuelas. Has hablado de la presencia de las mujeres, que es un tema muy, muy importante, del alumnado, pero también del profesorado, y eso marca bastante los nuevos ritmos. Ha habido cambio de exigencias, se han introducido en los últimos años nuevos temas en la agenda pública, los temas de salud mental que hemos hablado, de cuidados. Estábamos diciendo también, nos estábamos refiriendo al estatuto del becario. En general ha habido un cambio de escenario importante, y a esto se suma que también somos conscientes de todos estos errores de los que hemos hablado hoy, pero de los que yo creo que todos conocemos y todos hemos hablado en nuestra propia etapa universitaria, pero también en los primeros años que ya llevamos vividos nosotros de nuestra etapa profesional. Hemos visto esa riqueza y diversidad de la profesión. Y mi pregunta es, y con todo esto ahora mismo, ¿cómo revisamos lo que tenemos? ¿Cómo, con estas cartas y este escenario que tenemos y estas normas, cómo se hace para cambiar las cosas? Pues efectivamente es una pregunta muy compleja porque entran en juego también luego ya lo que son las propias estructuras de las universidades. Claro, Carlos mencionaba, ¿no?, que nosotros, es verdad, pudimos en su momento plantear un plan de estudios muy alternativo a lo que había, pero porque arrancábamos de cero en una universidad donde no había estudios de arquitectura. Entonces no había que disputarle a nadie el mando, ¿no?, de la plaza o la orientación. Es decir, ¿no?, yo creo que, claro, el problema, una vez que hay algo establecido, es que luego cuesta mucho virar, porque ya hay unas personas ligadas a eso o implicadas en eso que tienen una manera de verlo, que tienen a veces pues incluso sus zonas de confort, ¿no?, organizadas dentro de esa organización de la propia docencia, y entonces cuesta luchar contra ello. Las competencias que yo os decía antes, es verdad que son muchas, pero también en ocasiones son genéricas, ¿no? Y entonces uno puede decidir cuál es el contenido que les quiere meter dentro, ¿no? Ahí está esta competencia de que el arquitecto, por supuesto todas están redactadas en masculino, ¿no?, el estudiante y el arquitecto, pero el arquitecto tiene que ser como consciente del valor social de la arquitectura. Y claro, y ese valor social de la arquitectura efectivamente es cambiante, ¿no? Y si nos preguntamos ahora, como bien has señalado, pues no obtenemos la misma respuesta que hace 15 años. Ahí te diría que nuestra mejor margen de maniobra, o por lo menos lo que nosotras hemos ido utilizando durante estos 15 años hasta que ahora se ha llegado a esta modificación que está gestándose del nuevo plan, son las guías docentes, ¿no? Luego ya, pero claro, ahí el problema es que empiezas a hacer un poco como la guerra por tu cuenta, ¿no? Tu asignatura, tu parcela, y yo quiero pues introducir temas de género, yo quiero introducir los ODS, o yo quiero introducir cuestiones de salud mental dentro de mi asignatura. Lo que es interesante y por lo que hay que trabajar, y la verdad es que nosotras en general hemos trabajado también por ello, es porque sea un esfuerzo colectivo y porque seamos varias las profesoras, los profesores, las asignaturas que se involucren en, oye, la cuestión del género. Vamos a revisarnos el lenguaje de nuestras guías docentes, ¿no? Vamos a ver si podemos poner estudiantado en lugar del estudiante, que puede parecer menor, pero que yo de verdad creo que no lo es, ¿no? O sea, porque yo de nuevo ahora yo veo el primer currículum que redacté y es que puse arquitecto y me dan ganas de abofetearme, pero bueno, pero es que era así, ¿no? Entonces ahora es algo que ni se me pasaría por la cabeza. Pues lo mismo pasa con otras cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que es verdad que muchas veces puede ser muy difícil que una universidad haya un gran consenso para hacer un cambio de un plan de estudios, y en general cuando se han ido haciendo en universidades más consolidadas, bueno, pues porque de repente entra el sistema de créditos y entonces ya lo que había no hay que cambiar un sistema de créditos. Es que viene Bolonia y entonces, claro, Bolonia ya nos obliga a modificar lo que somos, ¿no? Siempre son como estos impulsos un poco externos. Al final yo creo que tiene que ser un trabajo
colectivo interno de estar muy atento, también como decía Javier, oye, pues ¿por dónde va el futuro? ¿Por dónde va el mundo? ¿Por dónde creemos que tenemos que ir nosotras como profesionales? ¿Y qué podemos hacer, ¿no?, desde nuestras asignaturas para que se hable de todas estas cosas? Yo siento fastidiar, tenemos que terminar. ¿Tienes algo ahí candente? Sí, porque es que aún os iba a hacer una pregunta, pero... Vale, bueno, es muy rápida. Sí. Sobre la importancia de la vida en las escuelas, la vida universitaria, la vida en la cafetería. Es el mito de que aquí se jugaba al mus en algún momento y eso ya no pasa. En las escuelas de arquitectura, ya no sé si en otras escuelas, en otras facultades esto pasa, pero desde luego en las escuelas de arquitectura cada vez menos. Imagino que habrá, pero bueno, la pregunta era esa, ¿qué papel juega y qué espacio deja el plan de estudios para esto, para esta parte extracurricular que para mí es igual de importante o tiene una importancia muy relevante en la formación de las arquitectas? Pues fíjate, hombre, cada universidad tiene una organización de los horarios, de esta conversión, ¿no?, de cuántas horas son los créditos y demás, pero, por ejemplo, ¿no?, en nuestra experiencia directa es que ahora se tienen menos horas de clase de las que teníamos en planes antiguos, con lo cual, visto así en una conversión numérica rápida, dices, pues debería haber más tiempo para la vida en la escuela, ¿no? Porque si al final estoy menos horas en clase, pues lo lógico será que pueda tener otras horas de vida o de etapa universitaria. Yo creo que pasan dos cosas. Una que he mencionado antes, y es que creo que en general ahora se es algo más consciente, pues, de que efectivamente, oye, pues yo estoy estudiando arquitectura y no voy a decir que sea como estar estudiando cualquier otra carrera, porque, bueno, pues sí es verdad que suele llevar como un componente mucho más vocacional, pero sí creo que se tiende como a verlo de una manera un poco más equilibrada, ¿no? Como yo no estoy dispuesta a invertir el 100% de mi tiempo en esto. Y entonces, claro, eso lógicamente hay como que contrarrestarlo por parte de las escuelas con dar también unas situaciones donde a ti te apetezca mantenerte en la escuela más allá de las horas lectivas. Y claro, ese mantenerte en la escuela puede ser el MUS o puede ser, pues no sé, un buen programa de conferencias o simplemente a veces es solamente que haya como un rincón donde sea como agradable el estar, el charlar y que no esté únicamente dedicado a trabajar o a producir, ¿no? O sea, a mí me parece, y esto sí que cuando lo hemos hablado a veces con nuestras estudiantes, pues te dicen, oye, yo es que he hecho falta un sitio, pues eso, como de relajación. Ya no te digo que, por supuesto, quiero tener el aula para hacer maquetas, quiero tener el servicio de imprimir, quiero tener un sitio donde poder reunirme con mis compañeros para hacer el trabajo de tal, pero es que me gustaría también tener otro tipo de espacios ligados a, pues eso, ¿no?, como a cuidados o a entendernos de otra manera, que no necesariamente tengan que ser espacios productivos, ¿no? Y yo creo que sería importante también, ¿no?, que como universidades entendiéramos eso, ¿no?, que también hay como que dotar de otro tipo de espacios. Yo creo que al final nos pasa un poco, pues casi me llevo la analogía como a las ciudades, ¿no? Una vez que tú estás en la calle, el único sitio que tienes muchas veces para sentarte es la terraza de un local, ¿no? Entonces o consumes o no te sientas, ¿no? El espacio público pierde como su lugar de ser y me parece que estamos llevando esa misma dinámica neoliberal casi como al espacio de la escuela, ¿no?, donde si estoy, es que estoy como para producir, estoy para estar todo el rato como enganchado a la cadena y entonces a lo mejor hay que generar también otros lugares de desconexión o de conectarnos de una manera distinta con la profesión y con la propia disciplina. Veo ahí reflexiones de tu tesis, ¿no? Sí, además hay escuelas, se ve en el diseño de muchas escuelas como no han pensado que hay una vida más allá del aula y otras sí, efectivamente tienen espacios. Eso que estáis hablando ahora de que haya espacios fuera de solo producir o consumir, y sino que haya vida más allá de eso, tiene mucho sentido ahora que lo estáis hablando y lo estoy pensando cómo ha sido mi experiencia, lo he echado en falta y creo que muchas veces al tener esa conversación da la sensación que es que quieres relajarte y no quieres trabajar,
Pero no, solo que es que parte del proceso y parte del trabajo pues también es relacionarte con gente y tener espacios donde vivir un poco. Solo tenía esa reflexión. Sí, incluso con alumnos de otras carreras, ¿no? Esto que se dice siempre, no tengáis amigos arquitectos, tened amigos de otras profesiones, que es donde vais a aprender. Tú has mencionado antes, ¿no?, lo de dar antropología, sociología, empresa. Yo siempre he defendido que lo que habría que dar era psicología, ¿no? O sea, cuando uno luego se dedica a la profesión, sobre todo si eres profesional con clientes, o sea, yo creo que unas nociones de psicología nos vendrían fabulosas, porque acabas haciendo del psicólogo de tu cliente. Es la gente a la que le vas a hacer casas, le vas a hacer edificios, ¿no? Abogados, a charcuteros y a conductores de autobús, no a arquitectos. Sí, y nosotros hemos tenido algunos módulos que nos mezclan con otras carreras o cosas que no tienen típicamente, que no son típicamente del currículum de la arquitectura, pero que a veces queda como algo de quitarse de encima y vuelves a lo que es, entre comillas, importante, pero que yo creo que sí que debería tener mucho más peso eso de aprender de otras carreras y para aprender y para tú descubrir cuáles son esos otros caminos que puedes coger en el futuro. Yo diré que tengo dos puntos de vista. Uno, lo que echaba de menos mientras estudiaba la carrera, que era más libertad a la hora de pensar, poder hacer locuras, poder hacer un edificio que vuele, y sin embargo ahora estoy bastante contenta de la formación que he recibido, que no he hecho ni un solo edificio que vuele porque los edificios no vuelan. Y la verdad que eso lo agradezco muchísimo. Y sin embargo, una vez terminada la carrera, ahora lo que echo de menos es haber dedicado más tiempo a la parte de investigación de un proyecto al principio y no dar una respuesta rápida, una solución rápida y no tener tiempo de decir, vale, pues voy a dedicarle unas semanas a ver exactamente qué es lo que necesita este sitio o a estudiar la historia de este sitio o a ese research previo. Bueno, pues vamos a tener que terminar, por desgracia, cuando estábamos en la parte ya más interesante. Pero bueno, se nos quedan ahí un montón de ideas para otros programas. Quizás tú que nos estás oyendo quieras preguntar, comentar, proponer. Todo lo que aportes será una ayuda. Tenemos un buzón de correo esperando, labuenaprofesión@germinarc.com. Germinarc acabado en Q, donde te atenderemos encantados. Si quieres proponer algún tema, algún ponente, replicar algo de lo que se ha tratado o participar, ahí nos tienes. Hay que dar las gracias de nuevo, por orden alfabético, a las escuelas de arquitectura de Alcalá de Henares, Francisco de Vitoria, Universidad de Navarra, Universidad de Nebrija y Universidad Rey Juan Carlos. Su apoyo y colaboración a este proyecto y en general su conexión con los fines colegiales habla muy bien de la docencia que ofrecen, de cómo se estructuran desde el concepto de servicio y de la preocupación por que sus egresados tengan la mejor profesión posible. Por supuesto, un agradecimiento especial a los jóvenes que nos han acompañado, quizás de lo más esclarecedor, ¿no? Carmen Bistuer, Berta Gámez y Javier Madero, muchas gracias. Muchas gracias también, Raquel, arquitecta necesaria con la suficiente inteligencia de plantear caminos diferentes, pero mucho más importante la constancia para ponerlos en marcha, que eso es bastante más escaso, ¿no? Sin duda, un trabajo que excede del ámbito de una sola escuela y que a todos nos puede servir de muestra. Gracias a ti que nos has escuchado, de quien esperamos que vuelvas a acompañarnos en los siguientes episodios. Esperamos sinceramente desde el Colegio de Arquitectos de Madrid que este espacio te haya sugerido asuntos en los que pensar, pero más aún ideas en las que colaborar. Esta casa que es de todos tiene siempre las puertas abiertas a quien quiera sumarse. Un abrazo de Carlos Irisarri. Esto ha sido La Buena Profesión.